El mejor padre del mundo. Eran las 4 de la tarde. Todos brincábamos y jugábamos. Hoy era el cumpleaños de mi hermana menor. De pronto, todos nos quedamos quietos. Esa tarde el ambiente en casa era de una extraña calma, como si todos supiéramos sin decirlo que algo faltaba. A pesar de la ausencia de mi papá, tratamos de mantener la rutina. La televisión encendida de fondo, el olor a café mezclándose con el de la cena sencilla. Los pequeños susurros entre mis hermanas y yo, preguntándonos si aparecería con alguna de sus historias fantásticas o si como otras veces simplemente llegaría tarde con una sonrisa y algún detalle inesperado. Pero al caer la noche, el silencio se hizo más grande. Mi mamá había llegado a las 6 de la tarde. Dijo que mi papá no había pasado por ella y no había podido traer el pastel. Tal vez había salido de la ciudad. Nos fuimos a dormir pronto. No iba a llegar mi papá. Estábamos acostumbrados. A veces hacía viajes a otra ciudad o transportaba grandes maquinarias de una fábrica a otra. Ya entrada la noche, alguien tocó en la ventana de la casa de al lado, la de mi hermana. Después, ella entró a la casa llorando. Junto a ella iba uno de los trabajadores de mi papá. Él le dijo a mi mamá que mi papá había tenido un accidente. Las palabras Juan se quebró dejaron a mi mamá de pronto paralizada y todos empezamos a llorar. Mi padre era un hombre muy alto. Desde que yo tenía 3 o 4 años, recuerdo que a todos nos nombraba de mana o manita. Es la manera de hablarle a alguien en Toluca. Era muy alegre y bromista, también muy cariñoso, aunque no lo demostraba con abrazos o con besos. Cuando llegaba a la casa, todos corríamos a recibirlo y él nos levantaba de una manera muy peculiar. Ponía cada mano a los lados de nuestra cabeza y nos levantaba muy alto. Él decía, para que crezcas, manita. Eso nos hacía reír y después nos daba 20 centavos para que fuéramos a comprar dulces. Yo nunca lo oí decir una mala palabra o una ofensa. Trataba a todo mundo con respeto y nunca alzaba la voz. A mi mamá la trataba cariñosamente y le decía Susi o simplemente Su. Había sido una especie de pandillero o algo así en su juventud en Santa Julia. Decía mi mamá que a veces alguien llegaba a la puerta y gritaba, Juan, cinturón juega. Y él enrollaba el cinturón en su mano de manera que la hebilla quedara al otro extremo y salía corriendo para regresar después de un rato, sudado y feliz. Decía que era un grupo de amigos que se defendían de otros, algo que era usual entre diferentes colonias. Alguna vez, en una plática, mi papá me dijo que uno de sus cuñados le había pegado a su hermana y él fue a defenderla. Yo era bueno para el trancazo, me dijo. También le gustaba mucho el fútbol, tanto que en vez de llegar a la casa cuando se formaba algún torneo en el llano, él llegaba al campo primero, jugaba su partido y después, con toda la calma, llegaba por fin a la casa. Eso enojaba mucho a mi mamá. Le gustaba el box. Nos divertía observarlo cuando veía el box. Ver cómo se sentaba al comienzo de la pelea y luego empezaba, dale, dale, y se recorría un poco para enfrente. Luego, no, así no, manito, y levantaba un poco las rodillas. Y sin variar, siempre terminaba parado frente al televisor, regañando al boxeador, como si éste pudiera escucharlo. Se iba moviendo mientras veía la pelea, hasta que casi se metía en el televisor. Otra cosa que le gustaba eran las corridas de toros. Siempre para el fútbol, box o toros, tenía alguna buena botana y grandes jarras de agua para compartir con toda la familia, incluida su Pepsi, a la cual era adicto. Rara vez se le veía sin ella, especialmente a la hora de comer o cenar. Lo mismo pasaba con los dulces llamados seltz soda. Le gustaba comprar una bolsa entera de esos dulces
y ponía un puñado en la bolsa de su pantalón para estarlos disfrutando durante el día. Eso de los dulces me encantaba, porque en las tardes, a escondidas, me convidaba. Llegaba cuando yo estaba cocinando, entraba calladito a la cocina, probaba lo que yo cocinaba, abría su mano y decía, toma, manita, escóndelos para que no nos regañe tu mamá. Era de esas personas buenas y nobles de las que me gustaría que hubiera más. Nos llevaba a misa de gallo los domingos, ya saben, a las 5 o 6 de la mañana, y nos gustaba ir, pero no por las oraciones, era porque al salir nos compraba gelatinas de diferentes sabores con rompope, y luego nos daba nuestro domingo, 50 centavos y a los más grandes un peso. Luego compraba 3 o 4 kilos de costilla de res y hacía junto con mi mamá unos almuerzos tan ricos. Le gustaba hacer salsa borracha o salsa de cacahuate, botes de 20 litros de agua fresca y partir 3 piñas o 3 sandías en rebanadas como postre. También le gustaban mucho las palomitas de maíz y era experto en cocinarlas. Y hacía plátano macho frito con crema, solo porque sí. Cuando llegaba a la casa después de trabajar, iba derechito a la cocina. Y si la comida tenía algo que le gustaba, lo probaba antes de que le sirviera. O sea, casi siempre. Mucho más en los días de Cuaresma, Navidad y Año Nuevo, porque mi mamá cocinaba bacalao o romeritos o guasontles. Sobre todo le gustaba el bacalao por las aceitunas. Se acercaba y me decía, ay, manita, cómo me gustan las tunas, mientras metía la cuchara a la cazuela y se comía algunas. A veces, cuando me tocaba cocinar, me pedía alguno de sus guisados favoritos. Me decía, oye, mana, ¿cuándo me haces esos chiles rellenos de esos que te inventas? No eran inventados, eran solo chiles rellenos, pero con una receta que yo había reinventado. Una receta secreta que incluía cosas dulces. Otras veces me decía, a ver si el domingo te inventas un mole de olla especial. Era un mole de olla con carne de res, carne de puerco y pollo. Creo que me salía muy bueno, ya que solo dejaba los huesitos. Él tenía muchas habilidades. Desmantelaba el motor de su camión, lavaba las piezas, no sé con qué líquido, y lo volvía a armar con la misma facilidad que fabricaba un armazón de madera o hacía mezcla de cemento para una construcción, pintaba la fachada de una casa o un cuarto. También cocinaba y cuando mi mamá iba al hospital por otro parto, limpiaba la casa y hasta peinaba a todas las niñas. Iba por mi mamá ya con el nuevo bebé y regresando nos servía la comida que él mismo había preparado. Cuando estaba de buen humor, venía hacia mí y me hacía comentarios como, ¿ya viste a fulanita, mana? Ya se está dejando engordar y es de tu edad. ¿Tú cómo le haces? En otras me comentaba de artistas. Me decía, ese cuate se roba las canciones y dice que es compositor, pero cuando realmente las compone, solo repite la misma estrofa y no sale de ahí. Nada como Don Cuco, o José Alfredo o Roberto Cantoral. Fíjate, ni siquiera canta bien. Yo me reía y le decía, sí, es cierto. En alguna ocasión me dijo, ¿ya viste? El que viene ahí es Conejo. Ayer lo vi robando en el camión, pero no lo mires de frente, porque esos son bien listos. Nos gustaban mucho los paseos que organizaba. Cuando yo tenía 13 años, en Semana Santa, llegó el martes por la tarde y dijo, mañana nos vamos a Toluca. Preparen su ropa y se levantan a las 4 de la mañana. El que no esté listo a las 5 se queda. Así lo hizo. Mi mamá preparó arroz, tortillas, pan dulce, bolillo y otros guisados. A las 5 de la mañana del siguiente día, ya estábamos todos arriba de su camión de mudanzas con nuestras mochilas llenas de ropa, ayudando a subir las cazuelas, el pan, la fruta y más cosas comestibles. Además llevábamos juegos, lotería, pirinolas, serpientes y escaleras,
oca y hasta pelotas con un montón de suéteres y cobijas y empezó el viaje. Mi papá cerró el camión diciendo, pórtense bien y no vayan a gritar para que no nos paren. La primera parada fue después de 1 o 2 horas para ir a una tienda y usar el baño. Y de nuevo, puertas cerradas por otras 2 horas. Se paró en un claro a la orilla de la carretera, abrió las puertas y dijo, quien quiera ir al baño, tenemos 15 minutos. Todos salimos. A los más chicos nos bajó cargando y fuimos a hacer pipí detrás de unos matorrales. Uno a uno fuimos regresando y él dijo, ¿quién falta? El que falta, que se quede. Alguien salió corriendo de los matorrales y acomodándose la ropa al subir al camión. Todos nos reímos un buen rato de eso. Luego otra vez cerró las puertas. Al llegar a Toluca, nos dejó arriba con mi mamá y fue rápido al mercado. Regresó con chorizo, queso y una pieza grande de queso de puerco. Una especialidad de ese mercado, un embutido con mucho ajo y retazos de puerco. Por fin, preguntando después de otras 2 o 3 horas por carreteras y caminos de terracería, llegamos a nuestro destino, la casa de la tía Margarita. Primero bajó mi papá, saludó y dijo quién era, porque no había regresado desde que era muy chico. Mi tía y su esposo lo recibieron con mucha alegría. Entonces, él fue y abrió el camión. Uno a uno nos fue bajando y presentando. Fueron unas vacaciones divertidísimas. Montamos en burro, conocimos a la familia extendida de mi papá, encontramos los restos de lo que fue su casa de niño, disfrutamos de la libertad que se siente al correr en el campo, del aire fresco y ese domingo regresamos a la Ciudad de México. Se volvió tradición ir al rancho de la tía Margarita cada año en Semana Santa. El Día de las Madres era el balneario de Vito o el Molino de las Flores. De repente, un fin de semana, a un pueblo llamado San Carlos o a otro llamado San Pedro, o cerca de la casa, al Puente Negro. En estos últimos sacaba llantas y lazos gruesos e improvisaba columpios colgados de los árboles. Después del primer viaje, en donde solo fuimos la familia inmediata, en todos los demás paseos, siempre iba mucha más gente en ese camión. Las tías con toda la familia, a veces un vecino, a veces las primas ya casadas y con familia. Algunos llevaban baraja y otros dominó, y mi papá siempre llevaba una caja de 2 metros de largo por 1 de ancho, llena de todo tipo de comestibles, incluidos galletas, dulces y chocolates. Llegó a subir a su camión hasta 59 personas, junto con maletas, comida, la caja llena y 2 sillones. Comenzaba con nosotros a las 5 de la mañana y luego de ahí llegaba su hermano con sus hijos y su esposa. Luego pasaba por otra hermana, o al final otra, o las dos, lógicamente, con sus respectivas familias. Durante las Navidades y fiestas de Año Nuevo, nos enseñó cómo forrar las ollas con engrudo y tiras de papel para hacer piñatas, con las que festejábamos las 9 posadas, con 2 piñatas cada día. Ya imaginarás cómo en la Navidad se robaba porciones de comida al igual que en Año Nuevo. En una ocasión, después de construir la cocina, festejó el día de su santo, San Juan, con una marimba. Invitó a sus hermanos y juntos bailaron para aplanar la tierra. Fue un buen método para poner el piso de cemento después. Cuando fueron los 15 años de su primera hija, llenó la legendaria caja de madera con botellas de licor. Black Label, Jack Daniels, Tequila Cuervo, Ron Bacardí y otros licores muy caros. Tardó 3 meses en llenarla. Compró un borrego, 2 guajolotes y muchos pollos. Les cuento que el día de la fiesta, la casa se llenó desde la entrada hasta la azotea y solo estuvieron cerradas 2 recámaras. Hubo gente que no conocíamos y que no había sido invitada, pero a todos mi papá les invitó un trago y comida. Era el tío Juan,
el bromista, el protector, el justo, y cuando alguna de sus hermanas lo necesitó, pagó su renta de vivienda, o compró zapatos a quien lo necesitaba, o ayudó con colegiaturas. No hacía préstamos, regalaba. Todos sabían que si algún problema tenían, podían contar con el tío Juan. Siempre dio dinero a la gente que pedía fuera de las iglesias. Decía bromeando, ¿qué tal si algún día yo estoy ahí? Cuando tenía 50 años, jugó su último partido de fútbol en el llano. Se juntaron los veteranos llaneros a jugar. Las familias de todos fueron a echar porras. Cuando cumplió 52, le dijo a mi tío, el que ya era doctor y al cual también ayudó en algunas ocasiones. Le dijo que empezaba a ver borroso por las tardes y sentía ardor en una pierna. Mi tío le mandó a hacer examen completo médico y resultó que tenía colesterol alto y se le estaban formando cataratas en los ojos. El día que iba a empezar su tratamiento, ya con un medicamento en casa y con otro ordenado en la farmacia, ese día murió. Fue un accidente. Llevaba un gran telar, máquina grande para fabricar telas, en la parte de atrás del camión, en una calle que iba de bajada. De pronto le fallaron los frenos y fue a chocar con un gran árbol. Mi hermano que iba con él salió disparado por el golpe, pero mi papá quedó atrapado entre el volante y la máquina que se deslizó hacia el frente. Soltando un gran suspiro, murió. Esto sucedió exactamente a las 4 de la tarde, el día que se le esperaba trajera el pastel a casa. Sé que era muy querido, porque la gente que vino a su sepelio no se podía contar. De verdad, era un mar de gente. Ni en las fiestas que hizo, nunca hubo tanta gente. Han pasado 47 años y todavía nos reímos a carcajadas recordando sus bromas. Todavía decimos manita o mana, como decía él. Y lógicamente, aún lloramos al mejor papá del mundo. Pareciera un personaje como de película, pero fue un hombre real. Espero que tú también tengas o hayas tenido a alguien así. Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Regálame un like y suscríbete. Como de película, los recuerdos continúan.